Bueno, gracias a Dios tenemos otro domingo donde podemos juntarnos a estudiar algo de la Escritura y agradecemos a la obra del Espíritu Santo de dejarnos escrito allí en Antiguo y Nuevo Testamento un plan perfecto de redención que tiene que ver con la gloria de Dios. Así que vamos a continuar mirando acerca de cómo entender mejor el término evangelio en la Biblia. Nosotros hemos estudiado en la lección número 1 el término evangelio o buena noticia en el Antiguo Testamento y luego pasamos, además de definir algunos ejemplos en el hebreo, pasamos al griego del Nuevo Testamento y estamos trabajando allí sobre este término. En la lección que queremos desarrollar hoy, tenemos que ver tres expresiones importantes que las tenemos que diferenciar, porque la Biblia las diferencia, antes de ingresar en la lección siguiente, que es comparar algunas expresiones que se relacionan con el término evangelio. Entonces, nuestro tema hoy es cómo aparece el término evangelio en el Nuevo Testamento y qué debemos interpretar según el contexto. Antes que nada, quiero que recuerden que la Biblia, de tapa a tapa, tiene tres etnias dentro de la humanidad. Es decir, los seres humanos están divididos en la Biblia en tres etnias. Tenemos, en primer lugar, los gentiles. Los gentiles pueden ser creyentes o inconversos, pero desde Génesis 3, después de Adán y Eva y su pecado, hasta Génesis 11, no hay judíos, son solamente gentiles. Cuando ingresamos al capítulo 12, Dios va a hacer una gran nación llamada judíos o israelitas o hebreos directamente desde Abraham en adelante. Y los conocemos como judíos, que sean inconversos o que sean creyentes. Eso nos da un tercer grupo, una tercera etnia, entre comillas, y es la iglesia. La iglesia, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, está formada por gentiles que han recibido a Cristo como Salvador personal, creyendo en su obra de muerte, sepultura y resurrección, de la misma manera que los judíos hoy pueden hacerlo. Toda la explicación la tiene el apóstol Pablo, porque es una revelación que no había sido dada en el Antiguo Testamento, y Efesios 1, 2 y 3 nos ayuda a entender cómo es esto. La iglesia está formada por judíos y gentiles. Pero para poder entender mejor que Dios tiene planes y buenas noticias para diferentes grupos, necesitamos ver esta diapositiva animada. Hay una relación de la palabra buena noticia o evangelio para con los judíos, para con los gentiles y también para con la iglesia. Si miramos 1 Corintios 10:32, Pablo les escribe a los creyentes en Corinto que no sean de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por lo tanto, estas tres etnias, entre comillas, como les decía, tiene un desarrollo. En este cuadrado gris que ustedes ven, en donde ponemos el término reino de Dios, es lo mismo que hemos definido de reino de los cielos y reino de Dios e iglesia. El reino de Dios es todo lo que abarca el universo de lo visible o invisible, de todo aquello creado o no creado, de todas estas criaturas inteligentes que existen en el mundo, que están divididas en estas etnias que vimos, más los ángeles, tanto demonios como ángeles santos. Todo eso, todo donde Dios gobierna y es soberano, desde el tercer cielo hasta todo lo que conocemos, es el reino de Dios. Dios reina soberanamente. Eso nunca lo podemos olvidar. En este cuadrado negro con rojo vamos a definir a las dos primeras etnias, los judíos y los gentiles. El término reino eterno o evangelio eterno
el término reino de los cielos y el término reino de Dios están dentro de este reino de Dios. Hablamos de que el reino de los cielos es específicamente el plan de Dios hacia los judíos y los gentiles de bendecirlos en el milenio. Eso muchos lo sabemos, muchos no lo sabemos, pero tenemos que tenerlo presente porque si no, la Biblia se torna confusa. Algunas verdades son, en primer lugar, este reino de los cielos, este reino que es eterno, que está prometido desde el Antiguo Testamento, fue prometido a los judíos y también a los gentiles, porque son dos etnias diferentes que van a ser bendecidas en el milenio. Si no, no se olviden, lean Mateo 25:31 y van a ver que antes de empezar el milenio, el Señor pone su trono de gloria y separa a las naciones gentiles que quedan de la tribulación entre aquellos que van a estar ingresando al milenio y los que van a estar separados. En segundo lugar, este reino que el Señor Jesucristo presentó, porque vino a los suyos no le recibieron, decidieron crucificarle, como van a ver en Mateo 11 y 12, ese reino, según Mateo 13, las parábolas fueron para endurecerlos. Recuerden, las parábolas no son para la iglesia. Contienen ejemplos y verdades para endurecer el corazón de los judíos. Si ustedes no tienen eso presente, van a forzar las parábolas para tratar de aplicarlas a la iglesia, con lo cual cometen un error de doctrina y un error de enseñanza. Y 1 Corintios 13 es clarísimo con respecto al juicio a los que hacemos enseñanza, porque hay madera, heno y hojarasca, que es la enseñanza incorrecta, y oro, plata y piedras preciosas, la enseñanza correcta. Con la enseñanza correcta, dice 1 Corintios 3, edificamos el templo de Dios, que es la vida de las personas, en las cuales Dios habita. Y a la vez podemos hacerlos de inferior calidad, y entonces seremos responsables en el día del juicio. Si la obra queda, a los maestros nos quedará recompensa, y si la obra es quemada, no tendremos recompensa. No importa el sacrificio, no importa el trabajo que hayas hecho, lo que tenés que hacer es explicar siempre la doctrina correcta, la interpretación correcta. En tercer lugar, como esto está pospuesto hasta la segunda venida, este reino de los cielos que se había acercado, la gente que esté entre judíos y gentiles van a pasar la tribulación. Está anticipada en el Antiguo Testamento, ya lo hemos comentado, y está confirmada en Mateo 24. En cuarto lugar, el movimiento de los judíos empieza en Abraham, pero termina con el milenio y sigue en la eternidad, pero también se va a incluir a gentiles. Eso, por favor, si tienen dudas, no se olviden de hacer preguntas, porque si no van a quedar siempre con la duda. Pero la Biblia es muy clara cuando la interpretamos en forma literal, en forma lisa y llana los términos, y cuando hacemos la escatología mirando lo que son los pactos condicionales y los incondicionales, esto no hay lugar a dudas. Es así en el Antiguo y en el Nuevo. Sin embargo, en este cuadro verde que les estoy mostrando, hay algunas verdades relacionadas con la iglesia. En primer lugar, cuando se habla en Mateo 13 de los misterios, y hay un estudio en el año pasado que yo expliqué acerca de los misterios junto con el libro de Apocalipsis también. Este misterio del reino era doble. El primero, endurecimiento a Israel para que no se conviertan, y el segundo, la aparición de la perla de gran precio, que va a ser revelado después de Pentecostés. El segundo punto importante es que esta iglesia tiene judíos y gentiles, pero en un cuerpo. Y Cristo es la cabeza. Eso no pasa con la promesa del reino de los cielos del Antiguo Testamento, donde los judíos van a ser el centro, y en el milenio, si ustedes estudian Ezequiel 40 al 48, Zacarías capítulos 12 al 14, van a encontrar que hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec, en un templo que es diferente al sistema arónico,
Y ahí van a encontrar que los judíos y los gentiles están separados, unidos en las bendiciones, pero separados. Y si leen Zacarías 14 van a encontrar que cuando la gente que vive en Egipto, los gentiles, no suban a la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén, no van a tener lluvia. Y eso es un pecado. Es muy importante estudiar esto. En tercer lugar, la iglesia. Se ingresa por creer en la obra de Cristo de muerte, sepultura y resurrección de 1 Corintios 15 del 1 al 4. Y Dios, dice Efesios 2, regala la fe para creer. Y entonces somos metidos por el Espíritu Santo en un cuerpo y sellados con el Espíritu Santo. Cosa que no pasa en el Antiguo Testamento y que no va a suceder exactamente igual en el milenio, aunque cada persona en el milenio va a entrar con el Espíritu Santo y nadie le va a poder enseñar a ninguno de esas generaciones que entren de judíos y gentiles nada de la palabra de Dios, porque el conocimiento del Señor va a ser como las aguas que cubren el mar. Y es más, capítulo 12 de Zacarías dice que si alguien se quiere hacer el profeta, sus propios padres lo van a apedrear. Interesante. Y en cuarto lugar, recuerden, esta iglesia empieza en Pentecostés y termina en el arrebatamiento. En cambio, la relación con judíos y gentiles empezó con Génesis 3 y seguirá para la eternidad. Pero en este tiempo no hay judíos y gentiles, solo iglesia. Los judíos y gentiles son inconversos y si son creyentes están en la iglesia. También es importante que les explique este tema del día de Yahvé o día de Jehová. Esta línea de tiempo que tenemos arranca en el Antiguo Testamento y va a terminar al final con los cielos nuevos y la tierra nueva, pero hay una promesa, así como a Abraham se le hizo un pacto incondicional en Génesis 15, a David se le promete un reino y un rey que va a descender de él, a pesar de que David había sido adúltero, y por supuesto Betsabé con él, y además asesino porque hizo matar a Urías. Sin embargo, como bajo la ley hay ciertos conceptos que no son iguales que bajo la gracia, tenemos que recordar que se nos habla de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hay mucho tema para hablar dentro de este evento, pero lo importante en este lugar es que ese reino prometido a David, cuando llegamos a la persona de Cristo, es anunciado por el Señor Jesucristo y por Juan el Bautista, que anuncia al Señor, pero es rechazado. Y eso es pospuesto. Eso era un misterio que no estaba anotado tan claro en el Antiguo Testamento, la posposición del reino. Pero Isaías 6, comparado con Mateo 13, nos explica por qué razón, por la dureza de esos corazones. Eso nos permite tener un tiempo que es el tiempo de la iglesia o el tiempo del Evangelio de la Gracia, que era un misterio, no se conoció en el Antiguo Testamento. Cuando uno hace ejemplos del Antiguo Testamento o dice esto es un tipo, tiene que tener cuidado, porque el Espíritu Santo a través de Pablo dice en Efesios 2, 21 al 24, que esto nunca había sido dado a conocer en el Antiguo Testamento, como ahora es revelado por los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, de la iglesia, no de los judíos. Hay mucho para explicar de eso. Posterior al arrebatamiento vamos a tener 7 años que se llama la tribulación, dividido en 2 partes. Luego de eso tenemos un periodo de 75 días, que dice Daniel capítulo 12, en donde va a instaurarse recién el reino milenial. Pero en el reino milenial va a haber una Jerusalén celestial o la nueva Jerusalén que va a estar suspendida en el espacio, en el aire, desde el cual Cristo va a gobernar toda la tierra. Estos temas los paso por encima, pero hay algunos videos donde explico específicamente estos temas con mucho más tiempo. Si nosotros ponemos la eternidad, el lago de fuego, los cielos nuevos y la tierra nueva, a ese lugar todos los que moren en la Nueva Jerusalén van a estar. Y la Nueva Jerusalén en el milenio está suspendida en el aire, pero en la tierra nueva y en los cielos nuevos se posa en la tierra, si ustedes lo estudian, en Apocalipsis 21 y 22.
Pero el día de Yahvé arranca con la tribulación. Cuando Pablo le explica a los creyentes en 2 Tesalonicenses que el día del Señor no va a venir sin que antes aparezca el anticristo, se refiere a esto, la tribulación en adelante. Este es el día del Señor del Antiguo Testamento, el día de Yahvé del Antiguo. La iglesia no tiene nada que ver con el día de Yahvé, la iglesia tiene que ver con el día de Cristo. Si ustedes pueden diferenciar el día de Yahvé o día de Jehová y el día de Cristo, entonces para ustedes la Biblia es clarísima. Pero las traducciones que tenemos muchas veces confunden y cualquiera, hasta llegan a creer algunos, que cuando Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, van a encontrar a comentaristas que dicen que era un día domingo, lo cual es una aberración, porque el día domingo no se conoce hasta muchos años después que el catolicismo está desarrollado. Y cuando Juan escribe, todavía faltaban 400 años casi. Así que esas cosas hay que tener en cuenta. Y lo único que les tengo que explicar además es que en la iglesia lo que viene es el arrebatamiento, antes que empiece la tribulación. Luego, en el cielo tenemos la boda del Cordero, las coronas, y con esas flechitas grises estoy marcando, y desde ahí tenemos la boda del Cordero y la nueva Jerusalén. Pero hay otras personas que van a estar allí, son los santos del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, solamente tengo que recordarles los salvos de la tribulación. Es decir, tenemos un gran grupo de personas que van a estar en ese lugar con cuerpos glorificados, pero también van a tener acceso a la tierra en el milenio. Tema muy importante para desarrollar en otro momento. Hecho este análisis y este gráfico para que nuestras mentes no se olviden de dónde colocar estos temas, vamos a comparar unas expresiones. La primera es el Evangelio del Reino. En Mateo 4:23 dice que recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando la buena noticia del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiero recordarles que en el capítulo 35 de Isaías se hablaba de esta tarea que Dios iba a tener para con el pueblo de Israel. Lo que hay que tener en cuenta que las personas que son pactistas o amilenialistas o personas que no están haciendo la diferencia entre los judíos, los gentiles y la iglesia, suelen creer que todo es en una línea de tiempo igual. Sin embargo, en la profecía bíblica, una cosa no sigue a la otra. Por ejemplo, en Lucas 4, el Señor llega después de la prueba que tuvo, aunque muchos traducen tentación, pero era una prueba porque en Jesús no había ninguna naturaleza pecaminosa que pudiera ceder a una tentación, como sucede en Santiago 1, que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, atraídos, seducidos y damos a luz el pecado. El Señor no tenía pecado, no había manera. La prueba no era para ver si Jesús pecaba, era para demostrar que Jesús nunca pecaría. Eso, por favor, aunque aparezca la palabra tentación, recuerden siempre, si les toca enseñar, que es una prueba para demostrar, una prueba para aprobar, no para ver si caía. Luego de eso él va y abre el rollo de la ley en la sinagoga y ¿qué ve? La profecía de Isaías 61, 1 y 2. Y ahí dice que él había venido a predicar el año agradable al Señor. Y ahí para. ¿Por qué no sigue el día de la venganza de nuestro Dios? Porque él venía a presentar el evangelio de ese reino milenial que en capítulo 2 del libro de Daniel, en el capítulo 7, está especificado. Como Daniel trata con los reinos del mundo, también trata con el reino. Y recuerden en la imagen que tiene Nabucodonosor y en la visión de las bestias
que son simultáneas en el sentido de que son similares y hablan de lo mismo. De un lado se ve la gloria humana y del otro lado se ve la maldad humana en los animales, en las fieras. ¿Cuándo va a ser ese día de la venganza de nuestro Dios? La tribulación. Así que este evangelio del reino que el Señor presenta sanando enfermedad y dolencia tiene que ver con el milenio puntualmente. El Señor presenta ese reino y es rechazado. Por lo tanto es pospuesto. En Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. En Mateo 24, versículo 14, el Señor está respondiendo 3 preguntas de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Que va a ser destruido el templo, lo cual se va a contestar más específicamente en Lucas, porque es la destrucción de Jerusalén por Tito. Pero también dice las señales de tu venida y el fin de esta dispensación o de este siglo. Y entonces dice el Señor en el versículo 14, hablando de la tribulación, que va a ser predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Claro, las sociedades bíblicas han usado este texto para decir repartamos Biblias. Y muchos grupos están creyendo que hasta que no se escuche el evangelio en el último rincón del mundo el Señor no va a venir. Pero esto no está hablando que viene por la iglesia para encontrarnos en el aire, sino tiene que ver con su segunda venida. El Señor Jesucristo, la única vez que habla de arrebatamiento, está en Juan 14. Todos los sinópticos solo hablan del ministerio hacia los judíos y aún hacia los gentiles en algún aspecto. Pero este evangelio del reino tiene que ver con el reino milenial, no con la iglesia. Y para que ustedes lo comparen en Apocalipsis 7, van a encontrar a 144.000 judíos elegidos específicamente y sellados para predicar este evangelio del reino. Pero si eso no es suficiente, capítulo 11 nos da los 2 testigos que van a presentar los juicios sobre la tierra. Ya vamos a ver algo más de eso. Y en 14:6 es un ángel que predica el evangelio eterno. Fíjense, en Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Esto ha llevado a creer a algunos que como es el evangelio eterno, es uno solo y no hay otro. Bueno, no, el evangelio eterno es porque esto es algo que llega hacia la eternidad, de la misma manera que va a llegar a los judíos y a los gentiles que se conviertan. Los que hoy reciben a Cristo también tienen un evangelio que es eterno. La obra de Cristo en la cruz es para el creyente eterna. Ahora, este ángel lo predica a los moradores de la tierra. Si ustedes leen detenidamente Apocalipsis del 6 al 19, hay 2 grupos. Los que están en el cielo, a los cuales los moradores de la tierra, que tienen la marca de la bestia, blasfeman contra ellos, y los que están en la tierra, de los cuales son los que tienen la marca de la bestia, seguidores del anticristo, y los que son perseguidos, los que tienen hambre, los que tienen sed, los que van a estar agobiados por el sol de día. A esa gente se le dice en el capítulo 21 y 22 que Dios va a enjugar la lágrima de todos ellos. No a nosotros como iglesia, por favor. Estas cosas, por sacarlas de contexto, han generado que todos nos acostumbremos al sistema protestante, que es sacar de la Biblia textos fuera de contexto y tratar de espiritualizarlos. No hay que hacer eso. Hay que explicar siempre el contexto y luego decir si hay una aplicación. Hay cosas en la Biblia que no tienen ninguna aplicación para el creyente de la iglesia. Y hay ejemplos en el Antiguo Testamento que deben salir de textos del Nuevo. Porque si ustedes van al Antiguo, van a encontrar errores terribles. Yo siempre relato que para mí, cuando enseñé por primera vez el libro de Josué, el capítulo 7, el pecado de Acán, era real. Un hombre que peca, toda la iglesia tiene problema. Mentira. No es verdad.
Se los puedo explicar en otro momento, pero no es verdad. La relación en la iglesia con el Señor es individual. El pacto que había entre el pueblo de Dios en Éxodo 19 y Dios era nacional. Por eso la nación sufría. Por eso el agua no le llegaba a nadie en la época de Elías. ¿Se entiende? Dios podría haber puesto agua solamente para los piadosos. No lo hizo. El mismo Elías y la viuda de Sarepta tenían problemas. A Elías se le seca el arroyo, a la viuda se le seca la vasija de aceite, ya no tenía más, se consumió. Por favor, siempre hay que tener esta diferencia. A ustedes que están estudiando con personas que somos literalistas, dispensacionalistas. En la diapositiva 8 estamos viendo el evangelio que tenían los apóstoles y Pablo, pero tengo que arrancar con Gálatas, porque hay una expresión proevangelizomai, que significa transmitir el evangelio, la buena noticia, con anticipación, con antelación. Pablo está discutiendo con los creyentes de Galacia que no se podía aceptar este otro evangelio, que ahora lo vamos a mirar, que era una perversión del evangelio de la gracia, que era añadirle obras, como la circuncisión, el guardar los días de fiesta, el comer ciertas comidas que no podían unas y otras sí. Todo eso dice, les quiero mostrar que es erróneo que acepten añadirle a la gracia, a la obra perfecta de Cristo, las obras de la ley. Y entonces dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Ven que está en azul? Abajo lo tienen en griego por si alguien conoce y quiere examinarlo. Dios le transmitió de antemano a Abraham una buena nueva, un evangelio. Por eso el pro-evangelizomai o el pro-evangelizato que aparece aquí tiene que ver con eso. Con que la fe está primero que las obras. Pero los judíos se habían dedicado solamente a las obras. Si ustedes quieren ver Pentecostés, ¿cómo arranca? Los apóstoles no conocían este evangelio, por eso en Juan 14 al 16 se les explica que tenía que venir el Espíritu Santo. Y después iban a ser testigos, pero de un mensaje que no era el que Jesús dio. Y cuando se produce en Hechos 15 la reunión para discutir, ¿le agregamos las obras de la ley, la circuncisión a estos gentiles que se convirtieron? La respuesta de Pedro es, sabemos que por las obras de la ley no pudimos ser justificados, pero antes creemos que con este evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz, todos somos salvos por fe. Y del 14 al 18, Santiago explica, ¡qué grande es esto! Ahora entendemos, porque esto concuerda con lo que dicen los profetas. ¿Qué decían los profetas? Que después de esto, después que Dios tomara este pueblo, que es la iglesia, de entre los gentiles y judíos, Dios iba a reedificar el tabernáculo de David. Así se debe interpretar este texto. De lo contrario, tenemos que decir como los pactistas, bueno, si ahora está haciendo eso y después reedificará el tabernáculo de David, quiere decir que la iglesia reemplazó y está profetizada en el Antiguo Testamento. Las dos cosas son erróneas. Ni es que la iglesia está profetizada en el Antiguo Testamento, ni es que después de esa charla ahora se levantaba el tabernáculo de David. La iglesia no reemplaza a Israel, por lo tanto, eso de reedificar el tabernáculo de David será algo después que la iglesia sea arrebatada. Esta buena noticia, en esta dispensación se llama el Evangelio de la Gracia. Por eso Pablo lo explica cuando junta a los ancianos de Éfeso en el capítulo 20 de Hechos y les dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El tercer punto que estamos tratando de ver es el otro Evangelio, que en realidad es la perversión del mensaje que habían recibido en Galacia por Pablo, y que era el mensaje idéntico que tenían los apóstoles, como acabamos de ver en Hechos 15:11. ¿Cuál es la realidad? Pablo está diciéndoles, no se puede añadir a la gracia de Dios en esta buena noticia que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y el que le recibe tiene vida eterna. A ese evangelio de la gracia de Dios no se le puede añadir ninguna obra. No se puede, no se debe. Es anatema, es maldito el que lo hace. En Gálatas 1, vamos a leer del 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, que es Dios, por la gracia de Cristo, la obra perfecta en la cruz, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjense qué duro que es Pablo, pero no está hablando de que siempre hubo una sola buena noticia. Porque una fue la buena noticia hacia el pueblo de Israel, el reino de los cielos se ha acercado. Otra es la buena noticia que predicaron los apóstoles, y en especial Pablo, a los gentiles y a los judíos también, porque lo miramos en Romanos 9 y 10 y 11, que habla de la parte dispensacional, y Pablo tenía un continuo pesar por su pueblo. Y entonces dice en el 18, en 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Esto se refería a tratar de agradar a los judíos. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Ese es el contraste. Yo no voy a agradar a los judaizantes, disminuyendo la gracia de Dios en el Evangelio. Al contrario, eso me haría esclavo de los hombres y no un siervo de Cristo. Y ahí explico. Recuerden, había maestros judaizantes, personas que querían agregarle a la fe en la obra perfecta de Cristo las obras de justicia que tenía la ley mosaica. La circuncisión, las reglas de comida, guardar días, fiestas, etc. Esos temas están resueltos. Pablo, cuando escribe Colosenses, les explica en capítulo 2 este tema. Cuando Pablo escribe Gálatas, le dice no se le puede agregar nada a la gracia de Cristo. En 1 Timoteo 4 con respecto a las comidas. En Romanos 14 con respecto a la comunión entre judíos y gentiles que se convertían y que todavía algunos guardaban días y otros comían legumbres. Bueno, está todo explicado. La Biblia no tiene problemas con esto. Para la iglesia hay un evangelio de la gracia. Para los judíos hubo un evangelio del reino de los cielos que se había acercado y rechazaron. Pero para estos judaizantes, aún en el día de hoy sigue habiendo gente queriendo que los creyentes no solo sean salvos por la fe, entre comillas, sino que tienen que tener obras. Y confunden la justificación y la salvación con la santificación. Cosas que son diferentes, aunque están dentro de las 33 riquezas de la gracia. Así que Pablo concluye en Gálatas 2:14 a la verdad del Evangelio, que había que preservar, pero no cuál es el verdadero Evangelio, sino la enseñanza de este Evangelio. Porque la enseñanza tiene que ver con la doctrina y la vida cristiana consecuente, que está incluida en el Evangelio de la gracia. No necesitamos ir a la ley para encontrarlo. Pero esta gente estaba pervirtiendo. Y vuelvo a repetir, todavía hoy se hace. Y hay que recordar que no se le puede sumar nada al Evangelio de la gracia de Dios. Espero que este sea el Evangelio que predicamos. La gracia totalmente suficiente en la obra perfecta de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección conforme a las Escrituras.
Bueno, vamos a ir concluyendo y vamos a sacar unas 6 conclusiones por lo menos de estos 3 puntos que habíamos tratado de ver. El primer punto es que cuando el Señor le anticipó la buena noticia a Abraham de que también a los gentiles se les justificaría por la fe, eso fue hecho antes de la circuncisión. Ya lo vimos en Gálatas y en Hechos 15. Ese solo evento impedía, anulaba que los creyentes de Galacia confundan el otro evangelio, porque ese otro evangelio era una perversión judaizante del evangelio de la gracia que Pablo había predicado en Galacia. En segundo lugar, estos gentiles no fueron evangelizados cuando vino el Señor, porque el Señor vino a los suyos, dice Juan 1:11, quienes tenían que recibirle, pero prefirieron crucificarle. Y las profecías del Antiguo Testamento indican que los gentiles van a ser bendecidos cuando Israel haya entrado bajo el nuevo pacto. Israel no está bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto lo hizo el Señor con los apóstoles que van a gobernar en la tierra a la nación y a los gentiles, a la nación de Israel y a los gentiles. Este nuevo pacto es judaico. Cuando se habla de la iglesia hay que ir a Hebreos 13, 20 y 21. Nosotros estamos bajo la sangre del pacto eterno, porque estamos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Por supuesto que los judíos también podríamos decir que lo tienen de esa manera, la elección, pero hay que recordar que ellos eran un pueblo terrenal y la iglesia es un pueblo celestial. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía de los judíos y gentiles que se convierten ahora está en los cielos, de donde esperamos que nos encuentre el Señor en las nubes. El punto 3, en la diapositiva 14, ya terminando, es: a los judíos se les informó cómo debían acceder a la vida eterna. Para ellos, la vida eterna era un sinónimo de estar en el milenio, que en el tiempo del Señor Jesucristo en los sinópticos se presenta como el reino de los cielos que se había acercado, o intercambiable con el reino de Dios, y luego seguido por la eternidad. Si ustedes miran Lucas capítulo 10, del 25 al 28, van a encontrar un escriba que le pregunta cuál era el mandamiento más grande, el más importante, y el Señor le contesta, basado en la ley mosaica. Y luego le dice que él no estaba lejos del reino de los cielos, porque el escriba le dice, bien has respondido. Pero cuando vas a Lucas 18, del 18 al 22, aparece el joven rico. El joven rico hace una pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Está hablando de una acción y habla de la vida eterna. Pero él no tenía la misma idea que tenemos nosotros. Eso lo vamos a ver enseguida si quieren. ¿Y el Señor a dónde lo lleva? A la ley, a los mandamientos mosaicos. ¿Por qué no le dijo, tenés que creer en mí, en mi muerte, sepultura y resurrección? Simplemente, hermanos, porque ese no era el mensaje del Señor Jesucristo. El mensaje del Señor Jesucristo era otro. Era el reino de los cielos se ha acercado. Si ustedes me reciben a mí como el Mesías, como Dios mismo, cosa que le negaban los judíos y los religiosos, entonces el reino se iba a fundar allí. Pero lo rechazaron y por eso fue pospuesto. Ya hemos visto y hemos hablado de Mateo 3. La base para ellos estaba en la fe y en la ley. En la fe, porque en Levítico 18 vamos a encontrar una preposición traducida por, también en Romanos 10 y también en Gálatas 3. Y la frase es, el que haga estas cosas vivirá en ellas, no por ellas, en ellas. La vida del judío era larga y bendecida mientras estuviera dentro de la ley mosaica. Sin embargo, en Deuteronomio 28 y 30, también vamos a encontrar que hay un aspecto de fe. Este es un tema para hacerlo en otro momento. Pero por ahora sepan que cuando Pablo habla en Romanos 10 les dice, los judíos
Tienen celo de las cosas de Dios, pero no conforme a ciencia, sino conforme a obras. Se quieren justificar por las obras. No, las obras son para vivir con bendición. Pero la fe, de la cual en Romanos 10 más adelante va a decir, si creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca. Esto es para otro tema, pero quiero que lo recuerden. El Señor no presentó el Evangelio de la gracia a los judíos. Ahora, punto 4. Si bien los términos salvación, vida eterna, apuntan a la esperanza del pueblo de Israel, el milenio y la eternidad, es evidente que la pregunta del carcelero de Filipos tuvo respuesta diferente de parte de Pablo. Y es diferente a la del Señor, porque el carcelero de Filipos pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no le contestó el Señor eso a nadie en el tiempo que estuvo dando su ministerio. Así que esta es una conclusión importante, fundamental, básicamente para dejar de tratar de presentar el Evangelio desde los sinópticos, porque hay que forzar el texto para que diga. ¿Cuántos de ustedes escucharon al hijo pródigo? El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo y sin embargo van a escuchar a cientos de creyentes, tanto protestantes como evangélicos, hablando de salvación. Ese hijo nunca dejó de ser hijo. Ese padre nunca dejó de ser padre. Pero la Biblia dice claramente que las personas sin Cristo son hijos del diablo. Y que estamos muertos en delitos y pecados y seguimos la corriente. El que nos energiza en la vida sin Cristo es Satanás. Y dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Solo los elegidos son, según 2 Tesalonicenses 2:13, por favor busquen estos textos, yo no los puedo poner a todos, que la persona elegida está santificada por el Espíritu Santo, puesta aparte, para que cuando le llegue el Evangelio, el Espíritu Santo cumpla el ministerio de Juan 16, 7 al 11. Y Él te convence de pecado, pero de un solo pecado, hermano. Cuando llega el inconverso el Evangelio, lo convence de un solo pecado, por cuanto no creen en mí. Cada uno de nosotros creía otra cosa. Por eso el término arrepentimiento, recibir a Cristo, salvación, que usa Juan, y que podríamos verlo intercalado muchas veces en las predicaciones, tiene que ver con un cambio en ese sentido. Porque ningún creyente puede confesar los cientos de miles de pecados de inconverso cuando le llegó el Evangelio. Ni se acuerda. Ninguno de ustedes se puso a sacar la cuenta cuántos pecados, porque la gente predica, arrepiéntete y cree. Y la pregunta es, ¿de qué me arrepiento? ¿De que no estoy creyendo en Cristo? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, los predicadores queremos que el tipo se arrepienta de sus maldades, de sus mentiras, de sus robos, de sus adulterios, de sus fornicaciones, de su drogadicción. No está bien lo que predicamos, hermanos, ¿eh? Hay que predicar estas diferencias. Si no queremos hacer una obra que no tenemos nada que hacer, la hace el Espíritu Santo. Cuando vos presentás el Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, cuando le decís a la persona que tiene que creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, el que lo convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, ni vos ni yo. Finalizando, punto 5. Recuerden, el Señor nunca presentó el mensaje al pueblo de Israel acerca de creer en su muerte, sepultura y resurrección como requisito para la vida eterna. Estos temas, después que Él es rechazado en el capítulo 12 de Mateo, solo lo habla con sus discípulos. El punto 6. Esto nos lleva a ver que cuando Pablo habla de un solo y único evangelio, se refiere al que después de Pentecostés predicaron los apóstoles a los judíos y Pablo luego a los gentiles. Este evangelio no se le puede añadir las obras de la ley mosaica, porque ese es una perversión, como dijimos. Ese es otro evangelio. Y eso ellos lo resolvieron en Hechos 15. No se le puede añadir obras de la ley a los gentiles. Y entonces queda diferenciado del que predicó el Señor. Espero que el Señor les bendiga, que les dé deseos de seguir creciendo en el conocimiento de la gracia
y del Señor Jesucristo. Hasta el próximo domingo si Dios quiere. Y si no quiere y viene antes, sería genial. Muchas bendiciones.